Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura en diferido. Si es la primera vez que veis un vídeo de este canal, quizá no sepáis que unos meses atrás nos dimos un descanso, me di un descanso aproximadamente de unos 3 meses y hace unas semanas volvimos los lunes en riguroso directo y voy a intentar mantener esta periodicidad de si subo vídeo o hago directo que sea el lunes, porque así de alguna manera pues sabréis que puede ser que haya nuevo contenido los lunes. En esta ocasión va a ser en diferido porque, bueno, no he podido preparar ningún directo. Tenemos pendiente hacer una llamada a librerías de segunda mano, pero recientemente hicimos una a tiendas de cómics y no sé, como es algo un directo muy divertido y muy especial, quería que pasara más tiempo entre una y otra y hacerlo de vez en cuando. Tampoco las semanas previas a Navidad. Es buena idea igual para llamar preguntando a librerías sobre recomendaciones y tal. Bueno, podéis hacerlo, pero pensad que estos días son días muy intensos para el comercio y que cuanto más generosos seamos y más pacientes con la gente que está trabajando cara al público, mejor. Desde aquí un fuerte abrazo a todas esas libreras que estáis trabajando festivos, jornadas más largas, por eso de que nadie se quede sin su regalo. En fin, que qué haríamos sin vosotros. Bueno, yo vengo a hacer aquí un wrap-up, pero no mensual, sino de temporada, de la temporada de otoño. Y tengo 9 libros que mostraros, uno aparecerá por aquí o no, porque seguramente luego no lo editaré y se me olvidará poner la imagen, mil disculpas, yo sé que lo mío no es la edición. Que son los libros que durante estos meses me han gustado más o que os querría recomendar, aunque bastantes de ellos creo haberlos enseñado, si no todos, haberlos enseñado en Instagram. Por cierto, si me queréis seguir allí, que posteo igual a veces con más frecuencia, hago stories, voy avisando de los vídeos, abajo en la cajetilla de información tenéis mi Instagram que es Directos de Literatura. También os recomiendo que por favor si me queréis ayudar y estar al día de cuando subo el contenido, lo mejor que podéis hacer es suscribiros y darle a la campanilla. Desde aquí, mil gracias. Tengo que decir que primero estoy un poco oxidada porque hace bastante que no me siento a grabar y segundo, así que perdón si soy un poco repetitiva, a ver si luego me corto un poco. Segundo, que yo tenía la sensación de haber leído como bastante poco en otoño y quizá también por eso decidí darle un parón, descanso al canal, por sentir que estaba leyendo poco, pero ahora que he hecho como un poco de recopilación he dicho, jolín, pues esta temporada no ha estado tan mal. Hay un par que son más bien del verano, pero bueno, los voy a compartir igualmente. Empezamos ya porque tampoco quiero que sea esto un vídeo titánico, ni de análisis, ni de profundidad, ni de que digáis, jolines tía, 40 minutos hablando tú sola, pues no. Bueno, el primero es una fiesta para mí que yo llevaba un tiempo, este verano, tuve semanas de bloqueo. Es algo que yo llevo muy mal. Lo mejor a veces para cuando una está bloqueada es hacer tabula rasa, es decir, tienes mil cosas empezadas, no quieres acabar de leer ninguna, pues dices, lo dejo todo, espero un par de días, empiezo algo con más emoción. Pero también algo que me da rabia reconocer es que cuando tengo un bloqueo a veces lo mejor es dejar de leer. Y yo no sé si os pasa, para mí esta idea, este concepto de, bueno, pues mira, estos días no leo y no pasa nada, me dan como un puntillo de rabia porque dices, jolín, es que quiero leer pero no quiero leer. Y esto es lo peor. Bueno, digamos que necesitaba una lectura de esas de que me devolviera a engancharme a las ganas que no pudiera soltar y me apunté a la fiesta de Grady Hendrix, que es un autor que ahora mismo Minotauro es parte de Planeta, por si no lo sabéis, está sacando, bueno, ha sacado 2 novelas, que es esta guía del club de lectura para matar vampiros y no 3, la del exorcismo de mi mejor amiga, que de esta van a hacer adaptación, y la de club de apoyo para Final Girl, y lo compré en castellano porque es algo que en algún momento me gustaría que mi novio
se leyera. Yo os cuento, yo de adolescente fui muy fan de las crónicas vampíricas de Anne Rice, que nos dejó hace poco. Os recomiendo pasar por el canal de Dina Oltra, que tiene vídeos sobre las crónicas vampíricas. También Jesús tiene algún vídeo sobre ello. Lo dejaré todo en la cajetilla. Porque, bueno, es una autora que es como un clásico. Y yo creo que para todos los adolescentes de finales de los 90, principios de los 2000, me estoy agobiando aquí con el botón de la camisa. No sé, fue un momento como que le dio mucho glamour al tema del vampiro. Y yo creo que no había vuelto a leer mucho sobre ese tema, porque a mí la saga Crepúsculo como que nunca me convenció. Leí el primero y me pareció muy tedioso, no me enganchó, no me gustó. Encima, siempre lo explico, cuando empecé a ser librera en la FNAC, me encargaba de la sección juvenil e infantil y me dijeron, tú sobre todo ten llena la estantería de Crepúsculo, y tremendo drama porque era colocar y que lo vaciaran. Igual me ha quedado por ahí un trauma. Hasta que he cogido esto, o sea, yo creo que llevo como 10 años sin leer libros sobre vampiros, posiblemente. Y esto es como esas películas de miedo que a mí me encantan, que te ves una tarde con palomitas, o sea, es palomiteo puro y duro, que te enganchan y que te divierten. Y que en especial de este autor, que tiene un humor negro muy divertido, que trata temas de terror, pero los hace accesibles hasta el punto de que es un terror que pueden leer las personas a las que no les gusta el terror, porque lo que viene aquí a ser importante viene siendo la broma, la diversión, el humor negro. Pues eso, lo que más me ha gustado, yo creo, aparte del tema vampírico, que por ahí una tiene su pasado y le tira, es precisamente el rollo este de club de lectura. O sea, The Final Girls me ha gustado mucho. Yo siempre he dicho, me encanta el terror y lo paso fatal. Me gustan las pelis de terror un montón y me dan miedo todas. Pueden ser malísimas, lo puedo haber visto 100 veces. Pero este es que me ha parecido una genialidad, una diversión, un entretenimiento, una de esas sesiones de coger el libro y estar sumergida durante 2 horas, porque empieza en los 80, en un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos, donde una serie de amas de casa, que a lo mejor ya están llegando a mi edad, aunque todas con críos y con 1000 responsabilidades y con maridos, que son esos hombres que ojalá ya se hubieran extinguido, pero que parecían que no podían sobrevivir solos en el mundo adulto, hacen un club de lectura de True Crime. Y esto es algo que a mí últimamente, sé que es morbosidad pura y dura, me está llamando muchísimo. Creo que ha habido un auge de lo que es el True Crime. Y que, bueno, pues se empiezan a leer una de libros, palomiteros todos, morbosos todos, a más no poder, y hacen ahí un grupito de amichis súper guay, y de repente les viene esta amenaza que aparece en sus pueblos, pues no es spoiler, un vampiro. No se va a llamar así y que no haya vampiros. Y de alguna manera, como tenéis a esos grupos de amigos jovencitos, como It, como todos los adolescentes que en campamentos se enfrentan a los monstruos, como en todas las películas de Halloween, que está pues Jamie Lee Curtis y siempre las Final Girls, en vez de decir esos terrores les hacen frente a adolescentes, jóvenes, tal, que digamos que están tan predispuestos, ¿no?, a creer en la imaginación y tal, pues son ya señoras de su casa con sus hijos y sus maridos quien se enfrentan a esta amenaza. Y de verdad, o sea, creo que lo guay que tiene esto y lo que hace muy divertida, aparte de eso, de las protas, de su amistad y del club que tienen y de que te meas de risa con ellas, o al menos yo, es el hecho de decir que aquí, en vez de lo que se hizo previamente con la saga de Crepúsculo, los libros de Anne Rice, ya me estoy enrollando un montón, el vampiro vuelve a tener esa característica de monstruo, que es lo más tradicional, que es lo que se planteaba en Drácula, y de amenaza, y de que tú lo quieres
combatir, no de repente es un personaje con todo el glamour y quieres que venga Lestat a que te pega un bocado, que te pega un bocado. Pues no, por eso, de verdad, caramelito. Y os digo que esto creo que lo leí a finales de verano. Otro que me zampé, pero en 2 días, que lo ultra recomendado, que estuvo su editora hace unas semanas aquí, que estuvo su autora porque es editora en otra editorial independiente hace unos meses y que ha sido un fenómeno independiente que ya va por creo que la 50 edición, y que me parece una fantasía, un éxito hiper merecido, insólito, y que yo creo que augura, o espero que augure, como un futuro muy brillante para tantísimas editoriales independientes y autoras nacionales, es que lo habréis visto en 830.000 canales, lo he sacado ya en este, pero es que me da igual y lo vuelvo a sacar. Es Carcoma, de Laila Martínez, en Amor de Madre. ¿Qué puedo decir de este libro que no haya dicho ya? Después de leer a Grady Hendrix, al final es inevitable dejarse llevar por el mood. Empezó el rollo este de que ya era octubre, Halloween, la casa encantada, y es como, quiero una casa encantada, quiero intentar ver Hocus Pocus 2 y que no me deje con mal sabor de boca. Por desgracia, la empezamos a ver y la quitamos. Y dices, bueno, pues voy a coger una casa encantada que se supone que está aquí en mi casa desde mayo, literal, que es cuando me llevé el ejemplar porque estaba Laila allí y me lo dedicó. Literal, pues si no lo sabéis, en Barcelona es un festival que se celebra en mayo de ideas y libros radicales, que es chulísimo. Este año me fui con Jorge de Eclipse de Letras, que ya lo comentó en uno de sus wrap-ups recientes, y me sacó todos los colores. Desde aquí, amigo, un besazo de verdad, que te como la cara a besos porque dices cosas muy bonitas sobre mí. Bueno, y sobre Carcoma. Y yo es que te lo lees en 2 días, porque esto supuestamente es una casa encantada, supuestamente es una casa que sí que da miedo. Tengo que decir que hay un par de escenas que son muy inquietantes, pero que es un libro que, de nuevo, a todo el mundo, te guste el terror, ¿no? Y aunque no te guste el terror, que lo coja y que haga el esfuerzo de leerlo. Porque en realidad esta casa encantada lo que hace es albergar la memoria y el trauma de una familia en España que puede ser muy representativa de muchísimas familias en España, de lo que ha sido nuestro tejido social en el siglo XX, de los asuntos pendientes que tenemos con nuestros muertos en cunetas, y eso lo hace súper especial. No creo que haya otro sitio donde se vaya a escribir, no va a haber un autor en cualquier otro punto geográfico del mundo que vaya a coger una casa encantada y vaya a hacer esto y nos vaya a interpelar tanto, porque claro, esto está escrito desde la cercanía, y aquí se mezclan algo que para mí es súper fundamental y a veces súper doloroso, pero súper importante, como es la memoria histórica, con las casas encantadas, que al final es lo de menos, aunque sí que es verdad que esa familia, esa prota, esa abuela y esa nieta, esa madre ausente, esos crímenes, esas oscuridades y ostracismo, pues conforman esta atmósfera idónea de casa encantada, pero no es este terror fantástico. De verdad que lo podéis leer, tengáis, os guste el terror o no, pero creo que lo tenéis que leer si no lo habéis hecho ya, porque lo he visto por todas partes y me alegro muchísimo, y de verdad es que tenéis que prestar mucha atención a lo que haga Laila y a lo que haga Amor de Madre, porque es muchísima calidad. Es un libro que se lee en nada. Ahora creo que acaba de salir la edición chilena, así que, amigos de Latinoamérica, si podéis haceros con ella, os va a gustar un montón, de verdad. Evidentemente, es lo que os digo, si lo leéis desde aquí, es inevitable relacionar esos temas de memoria histórica con nuestro pasado más reciente del siglo XX, que de alguna manera son esos traumas que en España se habla, por desgracia, muy poco, y que deberían estar hablándose, debatiéndose, reflexionando, por eso de los temas de retribución, y ya me sigo enrollando. Así que voy a pisar un poco el acelerador. Luego otros que, esto ya sí que son
leídos de otoño. Dos que os enseño que tenéis entrevistas en el canal. El primero es Los caminos del engaño de Ángela Porras en Sicily. Tenéis una entrevista en el canal a Ángela Porras, que además es editora de Fosca Networks. Es un libro que me permitieron presentar en la librería Merricat, que es una librería nueva de Barcelona, que la verdad fue también, como dijo su editora, muy palomitero, en el sentido de que es un libro de novela histórica tirando a corto y de un episodio del que yo no tenía ni idea, y me da la sensación de que nadie me ha venido a explicar qué narices hicimos los españoles, en este caso en México, desde que llegamos hasta que nos secasteis a patadas, y con razón. ¿Qué hicimos? Y de repente te encuentras una historia del siglo XVII de una señora que existió y que era de una familia, ella supuestamente era española, pero ahí queda la duda, seguramente no lo era, pero podría haberlo sido, que básicamente está casado con un indio que se dedica a falsificar los papeles de propiedades de la tierra y de alguna manera mediar a favor en las disputas por tierras que tienen pueblos, etcétera y tal. Que dices que al final esos papeles los otorgamos nosotros porque también los sacamos de no se sabe dónde. Y la historia de este libro es súper curiosa porque una de las editoras, Beatriz, se la puso en manos a Ángela Porras y le dijo, oye, ¿por qué no escribes esta novela? Y de verdad es muy chula. Juana Gertrudis de Navarrete, que es la protagonista, que es una mujer que ha tenido un montón de hijos, que es una mujer joven, se embarca en esta misión. Una vez matan a su marido, no es un spoiler, pasa como en el primer capítulo, para ver qué narices ha pasado y cómo puede hacer ella para seguir adelante, y al final, pues claro, no le queda otro remedio que heredar la empresa falsificadora de su marido. Se lee en un suspiro, es como una novela histórica bastante atípica, para mí no es un género súper atrayente, pero de verdad que en este caso te la bebes y es súper interesante, y que esté Juana en ese punto central que lo mueve todo es muy muy guay. También hay aquí, esto hay que decirlo, que también vienen con los mapas de esa zona, de lo que se le llama aquí Nueva España, perdón, he dicho siglo XVII, siglo XVIII, perdón que me he equivocado, Nueva España, esos pueblos con estos mapas, y es muy interesante para descubrir un poco de lo que estábamos haciendo ahí y no nos ha contado, porque, bueno, ya sabéis que no interesa mucho, o al menos aquí parece que no nos interese mucho hablar con sinceridad sobre el colonialismo, ¿no? Pero ya os digo, palomitera absolutamente, no es densa, es muy emocionante, tiene casi características del thriller y se lee en nada, y ojalá que esta historia siga en algún momento, porque hay otros personajes secundarios que podrían seguir explicando, y Juana yo es que creo que daría para más y mucho más. La semana pasada estuvo con nosotros Laura Baeza, que es una escritora mexicana publicada recientemente en Páginas de Espuma y también en Alfaguara, y presentamos, bueno, hablamos de Una grieta en la noche, que es una colección de cuentos. Sabéis que en esta casa se celebran muchísimo los cuentos, y a mí es que simplemente estos me han gustado mucho. Muchísimas gracias a Páginas de Espuma por proponerme la lectura, porque realmente fueron ellos. Fue finalista del Ribera de Duero, que este año pasado lo ganó Liliana Colanzi, con Ustedes brillan en lo oscuro, que también lo leí y me gustó, pero a mí es que la obra me ha fascinado por varios motivos. Primero porque ella lo dijo en la entrevista, y os la recomiendo mucho porque creo que podríamos haber estado escuchándola durante horas. En la obra se nota muchísimo que trabaja con niños de secundaria, da clases, porque tiene una oratoria excelente y es de esas personas que te invitan a escuchar, de verdad. Nos comentó y tal que estaba intentando pues investigar sus cuentos, ser más experimental y, digamos, rozar y abrir los márgenes, introducirse en este terreno de lo que es la literatura insólita.
Y eso a mí pues me fascina muchísimo, porque a mí lo que son los cuentos extraños y las cosas distintas pues ya me gusta. De hecho, yo creo que para mí, que en la adolescencia leí tanto terror, que me gusta tanto la ciencia ficción, en cuentos como que me pone más ver que voy a leer unas historias insólitas o extrañas o con ciertos toques fantásticos, en vez de decir, son cuentos súper realistas sobre las relaciones humanas y sobre nuestras miserias. Pues oye, igual me apetece más leer cosas raras. Y luego por aquí creo que junto a Biografía de Fernanda María Ampuero, que lo leí también este año en Páginas de Espuma, yo creo que va a ser el cuento que más me haya molado leer este año, hay un par de historias, sobre todo veladoras y Lady Stardust, pero sobre todo veladoras, que me han flipado y que están en el top de cuentos de este año. Y he leído bastantes cuentos este año. Veladoras, de hecho, creo que tiene muchos ecos de... o podemos crear algunos paralelismos con Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, porque también va de una mujer que es bruja, pero más en un aspecto santera, que aquí para nosotros, no, para la mirada occidental es algo como bastante diferente, que nos rompe un poco, ¿no?, nuestra imaginería, y es que es súper guay y sobre todo tiene un final que es como guinda, perfecto, y está súper bien hecho. Hay que seguirla. Yo en breve creo que me leeré la novela, al menos la tendré en casa. Otra cosa, ya sabéis, es como que los planes de lectura mejor no hacerlos. Yo os recomiendo muchísimo que vayáis a recuperar esa entrevista y que leáis el libro, porque os va a molar un montón. Bueno, seguimos. Me quedan 4. Yo este año leí Catedrales a principios de año, de Claudia Piñeiro. Catedrales es un libro que es también del que se ha hablado mogollón y es una autora que a mí me gusta mucho. Es verdad que es una autora de tics, en el sentido de que tiene el extraño tic de siempre repetir los títulos, que no entiendo por qué el título es tan importante en la narración, y que es verdad que a lo mejor ella escribe un tipo de novela que se van repitiendo patrones. Es un poco como el efecto Paul Auster. Yo tenía una compañera que decía en la librería, tú te lees un Paul Auster, te lees 2 y 3 y al final siempre acaba siendo lo mismo, pero bueno, tú sabes que es como un lugar seguro, ya sabes lo que te vas a encontrar. Y me leí hace poco Betty Boo y me gustó un montón. De hecho, creo y tengo que decir que Catedrales es mejor libro. Sí, porque es como Claudia en un estado de gracia. Y porque es un tema serio, muy, muy candente y tal. Pero creo que engancha muchísimo. Y casi me planteo si no engancha muchísimo más. Aunque tenga personajes más tradicionales, aunque tenga un estilo de narrativa más tradicional, aunque no sea una prosa tan depurada. Es que me encantó. También porque tengo predilección por esos thrillers, esas novelas de investigación donde son los periodistas, en este caso más bien periodista y escritora, los que investigan. Digamos que el investigador amateur, pero el investigador que ha de cubrir la noticia me flipa, me gusta un montón. Y este es el caso. Y además este libro, que escribió en 2010, está fortísimamente influenciado por un caso real, que es el de María Marta Santurce, que es una mujer a la que encuentran muerta en un barrio muy privilegiado, una urbanización privilegiada, a la que dan por, pues porque ha tenido un accidente, y resulta que no, es un accidente. Y digamos que de ahí bebe un poco esta novela, aunque luego se expande y no tiene nada que ver. Aparece el cadáver de un señor en una urbanización y resulta que tiene muchos paralelismos con la muerte de su mujer en extrañas circunstancias unos años antes. Entonces, en ese sentido, me gustó un montón. Yo cuando vi que se llamaba Betty Boo, dije, aquí Claudia no va a poder hacer el tic de hablar, de repetir Betty Boo todo el rato en el título, en el texto. Pues sí, porque resulta que es el apodo de un personaje. La verdad es que si os gustan los thrillers que enganchen, que de alguna manera no sean policíacas así muy tradicionales, ¿no? De
enseguida hay un muerto y sale el inspector y tal, es perfecta. Es perfecta. Luego otros dos, que aquí ya estamos elevando el nivel. O sea, estos últimos tres que os voy a comentar, ya es elevar el nivel. Por uno que ha sido una auténtica sorpresa, una de las novelas más originales que he leído este año, y se trata de Nación Vacuna de Fernanda García Lao, escritora argentina, que coge, clarísimamente tiene que ser la Guerra de las Maldivas, pero que, bueno, como nos pasa a nosotros en Carcoma, que es un texto que interpela nuestra memoria histórica, pues Nación Vacuna interpela la memoria histórica de Argentina, pero lo hace a través del relato insólito, ucrónico, diferente y extraño, y que encima tiene una peculiar manera de estar redactada porque, bueno, son párrafos así como súper cortitos, y dices, ¿cómo puedes coger un evento tan traumático y real y convertirlo en una historia fantástica que funcione tan bien y que al final sea tan extraña? Porque nos encontramos con que hay un proyecto al que van a inocular a una serie de mujeres de la patria para ir a estas islas como a repoblarlas después de un conflicto que ha habido, y que en este caso Argentina sale airosa. Y bueno, un funcionario, al puro estilo Kafka en el proceso, pues te va relatando pues cómo se está haciendo este experimento, en qué consiste, cómo van a repoblar ese país, cómo van a, bueno, hacer este experimento de Nación Vacuna, y todo el tema pues de la política dictatorial, un poco también al estilo 1984, en plan propagandística, que juega un poco con su población, ¿no? Y que la engaña y que no la informa bien, y todos esos intereses detrás. O sea, es una mezcla como, si te lo cuento y te lo digo, suena muy extraño. Pero una vez te metes dentro, es como, todo tiene sentido. O sea, es como, de verdad, hay que tener muchísima capacidad, maestría y saber escribir muy bien, como para decir, voy a coger este trauma de mi país, voy a cambiarle el sentido, voy a hacerlo como si hubiera tenido un desenlace distinto, voy a experimentar con ello, y va a resultar en algo tan maravilloso como Nación Vacuna. Y dices, no puede ser. Pues sí puede ser. De verdad es que tengo ya Sulfuro de García Lao, que este salió anterior. Este es el primero que salió, también en Candaya como Sulfuro, y tengo muchas ganas de cogerlo porque no podía entender cómo algo tan original podía ir más allá del experimento original, ¿no? Podía tener como tanto sentido y calar tantísimo. Eso es lo que a veces pienso. A veces me gustan mucho esos textos que son experimentales, pero reconozco que dices, coño, si les quitas esa forma y ese juego, pues tampoco vienen a decir mucho y tampoco puedes entrar, pero en este caso no, porque ahonda lo que es el tema, ahonda, te hace reflexionar mucho, es muy interesante toda la política alrededor, todo el debate que se puede generar, y encima está dentro de un texto experimental, y eso me parece muy especial. Y ya por último, dos textos que también habéis visto seguro, porque esto ha sido algo que se ha leído mucho este año y el anterior, que me ha gustado mucho, aunque me duele en este caso decir gustar o hablar de un, digamos que me ha parecido un trabajo fantástico, que me ha dolido mucho leer y que me ha costado muchísimo, pero no porque me disgustase, sino porque es un texto que me parece dolorosísimo, que a mí personalmente me interpela, porque he vivido, por desgracia, la violencia de género de cerca, y creo que, bueno, es un problema mundial, es una pandémica, como digamos, al final, por desgracia, y esto os puede parecer una opinión súper impopular, pero todos los hombres que cometen violencia de género contra sus parejas son sanos hijos del patriarcado,
y no es otro que El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, donde se habla del feminicidio de su hermana, Liliana, ocurrido en los 90. Liliana es una chica de 20 años que estudia en la universidad y que su pareja su expareja más bien, acaba con su vida. La asesina, es que no es un spoiler. Entonces, esta es la recreación de lo que pasó, de la investigación que se hizo, pero que también es como un ejercicio hiper hermoso de celebración de la vida de Liliana, que además, poco antes de acabar asesinada por el que había sido su pareja, se reconoce en sí misma que tenía un invencible verano, que me parece una frase y un concepto que saca de Camus precioso. Lo pone aquí al principio: en lo más profundo del invierno aprendí el fin que había en mí un invencible verano. Y me parece un ejercicio dolorosísimo de hacer, pero también precioso, porque muchas veces es verdad que tú, cuando ves documentales de casos reales, como digo, yo creo que hay un interés por el true crime, hay una parte también que es un poco morbosa y hay otra parte de querer saber y de que el feminicidio es un problema y de querer, supongo, leer sobre él y ver documentales por intentar entenderlo, por intentar ver dónde puede estar la solución, por ser como una advertencia de decir, esto es un problema que tenemos y que tenemos que solucionar. Pero en muchos casos siempre se habla de lo que pasó, de las desgracias las torturas y las violencias que se cometen contra los cuerpos femeninos, pero no se hablan normalmente de quiénes eran ellas, qué hacían con su vida, qué querían hacer, qué sueños tenían, qué cosas les gustaban, quiénes eran sus amigos, qué opinaban de cosas. Y en este caso, todo eso sobre Liliana está. Claro, al final eso lo convierte en algo dolorosísimo, porque cuando está en sus diarios, fue una gran diarista, y entonces su hermana ha incluido muchísimas cartas, muchísimas entradas de diarios con sus opiniones, y es como parte central del libro, no solo su crimen, sino quién era ella. Y entonces, claro, dices, jolín, es que sé lo que va a pasar, y eso lo hace como más terrible, porque dices, la conoces y dices, la acabas conociendo y piensas, no quiero que acabe así, me parece injustísimo. Y da mucha rabia y mucha impotencia, y piensas, qué difícil tiene que haber sido para su hermana, que durante 30 años casi que ese suceso familiar ha sido casi un tabú al que no ha podido abordar porque ha sido muy doloroso. Y creo que es un libro que tendría que leer todo el mundo, pero que también es un libro que es muy duro de leer, que es, creo, más difícil de leer y puede dar más miedo de leer que cualquier novela de terror. Y por último, uno que no tengo, que he leído en digital, ahora voy a leer en digital a partir de ahora, que no pensaba para nada que me iba a gustar tantísimo. Ha sido una sorpresa, que está muy guay, porque está muy guay saber que cuando te compras un libro sabiendo que te va a gustar, pero cuando te acercas a un libro, no sé ni por qué, y te gusta, es increíble. Se trata de Las madres no, de Katisha Aguirre, en Tránsito Editorial. Es una traducción del euskera. Me ha parecido, es que me lo he bebido en 2 días. No entiendo qué es lo que yo creía de ese texto que no me iba a gustar, y tampoco entiendo cómo me ha gustado tanto. Básicamente habla sobre maternidades, que es un tema del que yo no he tenido experiencia en primera persona. Lo he tenido a veces a través de mis hermanas, porque las he vivido muy cerca, sus maternidades, pero que a priori no es que diga, ¡buah!, me hiper interesa, ¿no? No tengo gran conocimiento, y sin embargo es como me he quedado enganchadísima a ese texto. Habla de una infanticida y de una madre, que es la que escribe, que es una escritora, nuevamente reportando sobre ese suceso, intentando darle una explicación y hablando de su propia maternidad y de su renuncia como persona cuando tienes un bebé y que es una persona dependiente 100% de ti y te obliga a anteponerlo a lo que tú quieres hacer y te gustaría, y tu carrera y tus intereses lúdicos, etcétera, etcétera. Y dices,
No me puedo creer, o sea, ahora es como lo más en las antípodas de mi vida actual y es como me he quedado hiper enganchada. Y es muy interesante porque al final del libro la autora no te ha metido ninguna opinión velada que te pueda, digamos, llevar para un posicionamiento u otro. No sé si me explico mucho, pero que es algo bastante subjetivo de lo que le está pasando a dos madres, de lo que ha hecho, del crimen atroz que ha perpetrado una y de por qué la otra se obsesiona, intenta investigar por qué lo hizo y por qué ella tiene ciertos sentimientos, ¿no? Y son cosas súper interesantes de leer. Aunque no sean nuestras realidades, son súper interesantes de leer. Yo pensaba que no, pero me ha parecido brutal. Como texto, además, es algo muy atípico porque no es nudo, planteamiento, desenlace, es como una especie de crónica, es una novela, es como un reportaje, es como una reflexión, es una especie de ensayo sobre la maternidad, muy, muy, muy guay. Y yo, la verdad, pues tenía pendiente ponerme con Tránsito, pero a partir de ahora está claro que tengo que priorizar un poco. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, os agradeceré muchísimo que le deis un like, lo compartáis, sobre todo suscribáis y me dejéis algún mensaje porque la interacción cuando subes menos contenido ayuda un montón. Muchas gracias por estar aquí. Os mando un beso, os mando un abrazo y nos vemos pronto, seguro, en el próximo vídeo o en el próximo directo. Adiós.